esto de la acción desinteresada, esta propuesta de karma yoga bueno, que tiene muchas dimensiones, ¿no? Como toda creación del ser humano tiene muchas dimensiones, pero me ha ido apareciendo en distintas interacciones con otras personas esto de, bueno, cómo es el camino de la acción desinteresada, cómo es esta cuestión de sentir que cuando doy, doy lo correcto. Voy a sacar las notificaciones, permiso. Que cuando doy lo correcto, y que no me quedo con esa sensación de manos vacías o de drenaje de energía y esa sensación de que a veces hay una falta de equilibrio, de armonía en esto del interés, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el karma, por supuesto. El karma, bien entendido, como esta cuestión de la ley universal de causa y efecto. Y entonces, bueno, acá está todo el secreto, ¿no? Acá está la ley universal, cómo el universo, cómo podemos entender el universo, cómo podemos entender la creación del universo, cómo podemos entender al ser humano y sus conductas y demás, está acá. Entonces, entendiendo que toda causa tiene su efecto y que todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con esta ley, con la ley de karma, la ley universal de la causa y el efecto. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. Este principio incorpora el hecho de que hay una causa para todo efecto y un efecto a partir de toda causa. Explica que todo sucede de acuerdo a esta ley universal y que nada nunca sucede por casualidad o meramente. Esto tiene que ver justamente con que los hermetistas entienden el arte y los métodos de elevarse por encima del plano ordinario de la causa y efecto, hasta un cierto grado, y elevándose mentalmente a un plano superior se vuelven causantes en vez de efectos. Es decir, las masas de gente son conducidas obedientes al entorno. Algo hablaba esto en el video de Transurfing, de Reality Transurfing, ¿no? Con los péndulos. Esto es un péndulo, justamente. Las masas de gente son conducidas, obedientes al entorno, a las voluntades y a los deseos de otros, más fuertes que ellos, y a la herencia, a la sugestión, y a los deseos de otras personas, justamente, ¿no? Y a otras causas que son externas, y que de alguna manera mueven de un lado para otro como peones en ese tablero de ajedrez que es el plano de la dualidad, ¿no? El tablero de ajedrez de la vida. Pero cuando nos elevamos sobre esta situación de bueno o malo, de justo o injusto, ¿no? Cuando nos movemos de ese tablero masónico de la dualidad, de ese tablero de ajedrez que es el juego de la vida, donde vamos avanzando en casilleros y donde todo también es justamente un tablero en blanco y negro, y donde cada movimiento es una causa, digamos, se realiza con una intención y cada movimiento tiene un efecto sobre esa intención, es que quiero hablarles de Karma Yoga, porque este es el camino de la acción desinteresada. Cuando estamos demasiado apegados a los resultados, cuando estamos dentro de este tablero de dualidad, de bueno o malo, de darnos la cabeza contra las situaciones donde hay todo el tiempo una cuestión egoica, ¿no? De comparación, de nivelación y demás, nos damos cuenta que nos trae sufrimiento, que nos trae insatisfacción, que nos trae dolor.
Entonces, una de las herramientas que propone yoga, que es, bueno, amplísimo, es justamente el camino de la acción desinteresada, y a esto se les llama karma yoga. Karma yoga es uno de los 4 grandes caminos hacia la realización espiritual, porque se trata de una vía, una forma de vivir, de estar siendo, donde la acción es desinteresada. ¿Y esto qué significa? Estoy desapegado, desapegada de los beneficios materiales, orientándome hacia el servicio, al servicio, o sea, dar desde el ser, entregar desde el ser, con devoción. Y esto nunca se hace en función de la demanda y la expectativa del otro, sino desde una necesidad interna del ser. Entonces, hay algunos principios del karma yoga que nos ayudan a practicarlo y que nos ayudan a comprender cómo podemos hacer para desapegarnos, para trabajar, practicar el desapego en nuestra vida cotidiana y de esta manera acceder a un estado distinto de conciencia que nos permita no estar apegados a los resultados, que en definitiva son los que nos generan el sufrimiento. En términos simples, Karma Yoga es el camino hacia la liberación, es a través de una acción bien hecha, sin ninguna expectativa sobre su resultado, y que incluye una forma de actuar, es decir, una forma de estar siendo en la vida, desde una elección personal y libre, ¿no? Este tipo de yoga comprende además una actuación desinteresada que está considerada como una práctica, es como un hábito, es como una acción entendida como puede ser ejercitar tu cuerpo, analizar tu mente, explorar tus emociones, hacer ejercicio físico, alimentarte de manera adecuada. Digamos, todas esas acciones tienen un resultado, eso es karma. Cuando hacemos esa unión de la acción, yoga, unión, karma, acción. Cuando hacemos esa unión entre lo que hago y la forma en lo que hago, que lo hago, ¿no? Uniéndome a ese ser interno, a ese Dios interno que habita en nosotros, es que podemos entonces acceder a la superación individual, a desapegarnos, ¿no?, del sufrimiento que genera el apego, y podemos darnos cuidado, amor, sin esperar un resultado. Es decir, es una forma de amar el proceso, de no estar expectantes de el final de un proceso que no sabemos cuándo ni cómo será, sino que en el aquí y ahora, en el presente, amar, ser conscientes de las acciones y de las situaciones que vamos viviendo. Y esta disciplina está muy vinculada, tiene muchos puntos en común con el budismo, porque justamente estas creencias tienen que ver con que estamos siendo desde una mirada altruista, ¿verdad? Y donde los resultados entre actuar y pensar y sentir no tienen relación con el resultado en los demás, sino primordialmente en uno mismo. Y eso luego tendrá un reflejo hacia los demás, ¿no? Entonces, este tipo de experiencia, o este tipo de yoga, mejor dicho, es una disciplina que está directamente inspirada en el libro sánscrito, el Bhagavad Gita, que es justamente como la Biblia, ¿no?, de la filosofía hindú. Y como muchos otros métodos filosóficos, se basa en la comprensión general de los conceptos de karma. También incluye reencarnación también, ¿no? Porque sabemos que el karma no es solamente una expresión de la condensación de la energía en el presente, sino también que
esa energía, si no se transmuta, se lleva de vidas en vidas y que de hecho traemos, ¿no?, también karma de otras vidas. Entonces, ¿cuáles son los principios del Karma Yoga para poner en práctica? Primordialmente tenemos que tener claro de que lo que estamos haciendo lo hacemos desde una entrega del ser, digamos desde una mirada y desde una intención altruista, ¿no? De ser, simplemente, de ser desde el amor, conectar con nuestra esencia divina y desde esa esencia divina simplemente ser, sin expectativas, sin comparaciones, sin rótulos, sin apegos, y experimentando además el presente, el aquí y ahora. Entonces es como una forma de meditación, si se quiere también. ¿Cuáles son los pasos para practicar esta herramienta que nos beneficia porque nos trae mucho bienestar, muchísimo? Primero, buscar la perfección en las acciones. ¿Esto qué significa? Se trata de enfocarse en todas las cosas y hacerlas lo mejor que se pueda. Este yoga no busca el perfeccionismo, que es distinto. El perfeccionismo tiene apego. Buscar la perfección de las cosas es desde el amor. Y esto simplemente tiene que ver con el hecho de actuar de acuerdo a las propias habilidades. De hecho, la intención es lo más importante. Es la acción, ¿no? La intención es justamente la causa que me mueve, ¿no? La intención. Y el resultado puede variar de cada individuo. Por eso es que no hay que compararse, no hay que estar observando en función de la experiencia de un otro, porque no nos lleva a ningún lado eso, ¿no? Simplemente a más apego y más sufrimiento. Entonces, enfocarte en las cosas buenas, en qué sos bueno, en qué sos buena, qué te sale bien y hacelo lo mejor posible, de la mejor manera posible. Separar los resultados en acciones. ¿Esto qué significa? Este paso significa actuar sin pensar en los resultados de la tarea. Una persona debe tener confianza en sí mismo, no debe tener miedo o angustia por el resultado y además las intenciones hacia los demás no deben llevarse a cabo para un beneficio personal. Esto es importantísimo. Actuar sin pensar en los resultados. Es decir, si yo estoy pensando en que voy a hacer tal cosa, voy a cometer una acción para esperar una reacción, estoy generando karma. No solamente karma negativo, porque hay miedo, dolor, vibración baja, densidad, apego, etc., sino que además no me permite estar en presencia, no me permite estar amando lo que es y por tanto acceder a un valor inmenso de este tiempo, que es conquistar el amor propio verdadero, que la conquista del amor propio verdadero es el balance de nuestras energías masculino y femenino. Cuando tenemos esa dualidad integrada, internalizada en nosotros, es que podemos desde el amor crear energía femenina y desde la mente, desde la dirección, energía masculina, crear, proyectar, ¿verdad? Entonces eso es amor propio. Mantener enfocado en la acción actual sin esperar el resultado y mucho menos que ese resultado sea juzgado por el afuera. Mantenerse enfocado en la acción actual. Las personas que practican Karma Yoga deben mantenerse enfocados en hacer las cosas que hacen. No hay nada más fantástico y que te acerque más a la felicidad y el bienestar que estar presente. Esto significa que tenés que actuar de manera consciente y excluir los pensamientos rumiantes, los monitos borrachos que dice el budismo, los pensamientos negativos, ¿no? Los patrones de creencias, de pensamiento, los péndulos de los que habla el reality transurfing, ¿no? Karma Yoga te da la oportunidad de liberarte entonces de las consecuencias de esta acción negativa que genera el pensamiento negativo
y asume cualquier proceder motivado por el egoísmo, los celos, la ira, el miedo, porque eso es una creación negativa y es la creación de un karma negativo. Cuando yo estoy enfocado en mi acción, cuando yo estoy enfocado en mi proyecto, en mi proceso, en mi experiencia, no tengo tiempo de estar observando la experiencia del otro, no tengo tiempo de estar comparándome, de tener celos, envidia, de ser egoísta o de tener intenciones negativas ni hacia el otro ni hacia mí, porque también tengamos en cuenta que lo que doy, recibo, también es otra ley de causa y efecto, ¿no? Si yo estoy sintiendo celos por alguien, entonces eso va a volver de alguna manera hacia mi experiencia. Esta ola puede entonces alejar toda esa contaminación de energía densa, de celos, ira, egoísmo, bla, 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 para enfocarnos en el bienestar y en la paz interior, porque si yo estoy presente, consciente en quién soy, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuál es mi motivación, enfocada hacia dónde quiero ir y demás, qué más bienestar, qué más bondad, amor propio, compasión y relación amorosa conmigo mismo estoy pudiendo experimentar, ¿verdad? Beneficios que tiene Karma Yoga, muchísimos. Se siente principalmente esto en la salud mental, por supuesto, inicialmente en la salud mental y por consecuencia en la salud emocional y por consecuencia en la salud física y por consecuencia en el entorno. El Karma Yoga se practica principalmente a nivel de pensamiento, es decir, yo tengo que darme cuenta que estoy pensando, registrar mi pensamiento, tener claro que estoy pensando y entonces redirigir mi pensamiento desde un lugar de amorosidad. Entonces también puedo llevar a cabo una práctica de mudras, por ejemplo, es el yoga de las manos, o puedo hacer una práctica de asanas, que es las posiciones de yoga, o puedo practicar la concentración, ¿no? Estar en estado meditativo, estar en conexión con mi ser interior. Karma Yoga es una de las formas de practicar uno de los pasos del yoga. La práctica del yoga tiene 8 pasos para acceder al samadhi, que es el estado de iluminación, y el primer paso para acceder a ese estado de iluminación, a ese samadhi al que queremos acceder, comienza con el Karma Yoga, de alguna manera. Porque el Yama y Niyama, que son los primeros 2 pasos de la vida yógica, tiene que ver justamente con esto, con ser impecable con mis pensamientos, con mis acciones, con mis palabras, en principio para mí y luego para los demás. En función de cuánta paz interior y armonía haya en mi vida personal y en mi interior, es que puedo proyectar esa misma paz interior, armonía y amor en el mundo que me rodea, en el entorno, en el contexto, en el afuera, en la sociedad, ¿no? En la creación del mundo que estoy participando junto a otros en crear. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de practicar Karma Yoga? Bueno, purifica el alma, por supuesto, porque nos vamos limpiando de emociones negativas, de pensamientos negativos, porque erradica justamente esos pensamientos egoicos, egoístas, de odio, de comparación. Entonces accedemos a sentimientos positivos como el amor, la tolerancia, la humildad, la compasión. El egoísmo se desvanece, dejo de estar enfocado solamente en mis necesidades, en mis necesidades egoicas, ¿no? Porque también tenemos necesidades del alma y entonces podemos conectar con mayor facilidad a esas necesidades del alma. Crea esto un impulso para realizar buenas obras hacia los demás también, es decir, empezamos a generar dharma, que es el karma positivo, ¿no? Que es justamente la
El Dharma es nuestra misión de vida, eso que venimos a entregar al mundo, a compartir con otros desde el amor y la compasión. Aclara la conciencia del sí mismo y crea bienestar, porque si yo logro crear bienestar interno mental, puedo estar en conciencia de mí misma, de mí mismo, tengo mayor claridad de quién soy y puedo expresarme con coherencia y con mi ser genuino, ¿verdad? Autenticidad, que es además la autenticidad y esa claridad tiene que ver también con el chakra garganta, ¿no? Porque todo esto está alineado también a nuestros centros energéticos. Desarrolla la fuerza y el poder espiritual interno, la claridad mental mejora, elimina los temores, esos miedos, esas fantasías de catástrofe, esos miedos simbólicos que tanto nos atormentan, y nos ayuda a concentrarnos considerablemente. El resultado entonces permite manejar mejor nuestras emociones, mejora nuestras habilidades para gestionar el estrés, al ser una de las vías del yoga que lleva justamente a la conciencia. El Karma Yoga promueve la evolución espiritual, permite un mejor autocontrol. ¿Y qué requiere? ¿Cómo puedo practicar Karma Yoga? Bueno, en principio y para todo, porque es la medicina del siglo, es la solución al 99,9% de nuestros conflictos existenciales. Medite, por favor, haga meditación, aprenda a meditar, siendo la meditación el primer paso para aprender Karma Yoga. Es posible además que después podamos acceder de manera natural, ¿no?, a realizar estas tareas en nuestra vida diaria, porque una vez que empezamos a estar más en contacto con nosotros mismos a través de la meditación, es que podemos luego meditar de forma activa. Es decir, ya no necesitamos estar en silencio, preparando el ritual, la meditación guiada. Simplemente puedo meditar mientras cocino, lavo la ropa, limpio el piso, cuido a los chicos, leo un libro, escucho música, estudio y convierto mi vida en un estado meditativo constante, que es vivir en el presente, consciente y desapegado de los resultados. El segundo paso es tener el coraje para ir por el camino correcto, ¿no?, y hacer las cosas correctamente, claramente, porque la persona debe ser lo suficientemente valiente como para enfrentar la verdad, su verdad, atenerse a las consecuencias de enfrentar su verdad mientras se mantiene en equilibrio entre la sociedad y la actuación de su ser firme y verdadero. Esto es muy complejo, porque, claro, hay péndulos en nuestra sociedad, creaciones mentales en nuestra sociedad que nos llevan a ciertos hábitos que no son que no son muy amigables, ¿no?, con nuestro estado evolutivo de conciencia y de amor propio y de autocuidado y demás. Entonces, ¿cómo hacemos? En una sociedad donde el consumo de alcohol, por ejemplo, es una de las formas más comunes de divertimento y de interacción social. O cómo hacemos cuando la forma de relacionarnos con la sociedad y con el otro es naturalizada desde la violencia, la competencia, los celos, la envidia, el odio, la ira y demás. Hay que tener mucho valor personal, mucho amor propio, mucha valentía para enfrentar justamente a esa verdad, primero interna y luego que se refleja en la sociedad. La evolución de este tipo de yoga no es una tarea fácil. En desarrollo personal, humano, espiritual, nada es fácil y todo requiere un compromiso con uno y todo requiere una práctica diaria. No todas las personas pueden ser capaces de alcanzar sus objetivos
así simplemente porque sí, entonces es una muy buena tarea y es indispensable para esas personas. ¿Para qué? Para lograr fuerza de voluntad, confianza en sí mismo, autoestima, determinación, disciplina, etc. Entonces, recordemos que algunos ejemplos de esta práctica es vivir una vida libre de emociones negativas como la ira, el odio, los celos, la envidia, etc. Ser humilde tanto cuanto sea posible, porque esto nos enfrenta a nosotros mismos. Entonces hay que ser humildes para enfrentarnos a nuestra sombra. Intentar ser siempre una persona amable y sociable. Intentar dedicar tiempo a los demás, tanto sea posible, de ayudar a los demás. Los objetivos materiales son enemigos del karma, entonces deben considerarse solo los necesarios y los básicos para la vida. Esto no, si querés practicar el minimalismo, pero quiero decir, no es necesario, vivimos en el mundo en el que vivimos. Entonces hay que adaptar también estas filosofías a la actualidad, a la vida que tenemos. Entonces, no podemos desapegarnos del todo de lo material porque lo necesitamos para vivir. Ahora, ¿qué uso estamos haciendo de eso material? ¿No? Estamos haciendo un uso excesivo y generando derroche porque sí, únicamente para saciar una necesidad emocional que no hemos revisado, es decir, compramos de más para sentir que estamos seguros, a salvo, o porque estamos identificados con una imagen y de tal. De eso se trata, ¿no? De esa conexión interna en la cual puedo darme cuenta cuál es mi emoción, cuál es mi forma de pensar y amigarme con eso y vivir una vida de desapego donde podamos estar involucrados con las acciones que llevamos a cabo diariamente, pero sin estar demasiado pendientes de los resultados. Actuar como si fueras un instrumento del universo, vamos a decir, ¿no? Con un enorme poder y confiar, además, en que esto puede ayudarte y puede aportar a tu vida. Lo cierto es que esta práctica del Karma Yoga a mí me ha cambiado mucho la vida. Cuando yo pienso en mí misma hace 10 años atrás, digo, bueno, wow, esto realmente funciona, ¿no? Es una herramienta donde vamos conectando con esa parte de la evolución espiritual que necesitamos para mejorar nuestro control, para conocer nuestros pensamientos, para estar en contacto con nuestras emociones, y eso significa estar en contacto con el miedo, con el egoísmo, con un montón de aspectos de nosotros que están en sombra o que están dentro del cuerpo del dolor. Entonces necesitamos como acercarnos, darles un poco más de amorcito para poder sentirnos bien y poder vivir en paz y en armonía y lograr esa paz interior. Mira, esto de Karma Yoga, mira si será que me viene acompañando esta idea, que en los últimos libros que he estado leyendo me aparecía mucho este contenido, esto del desapego, del vivir en el presente, de no estar queriendo que el resultado sea desde el deseo, el resultado de lo que sea que estemos haciendo sea desde el deseo, sino de lo que es y aceptando lo que es. Y hoy, en los mensajes del cielo, que lo pueden ver porque ya está en el feed, ya está. Salió, no voy a tener la carta ahora, pero salió esta carta. Salió esta carta, que justamente tiene que ver con eso, con ser paciente y estar concentrado. Fundamentalmente, Karma Yoga es eso, tener una concentración, es decir, estar enfocado en a qué nivel de mí mismo quiero llegar, a qué nivel de mí mismo quiero acceder y cómo trabajo diariamente para forjar ese camino, sin distraerme, hacia adelante, sin distraerme. No importa si a lo largo del camino hay obstáculos,
o aparecen situaciones que puedan querer o que tengan la intención de desviarme de mi camino. Mi objetivo, el objetivo que propone Karma Yoga es: vuelvo a mi centro, vuelvo a mi objetivo. Yo soy la persona física, el ser humano, que en esta experiencia puede unir yoga a mi Dios interno con mi acción, karma, y con mi resultado, ¿no? Fundamentalmente de eso se trata. Así que bueno, quería compartir esto y me parecía que con un live iba a ser mucho más interesante. Cuéntenme qué saben de Karma Yoga, cuéntenme si lo practican, en qué estadio están de esta práctica también, si es que ya la conocían. Y bueno, les mando un beso, que tengan un día bonito. Muchas gracias por estar ahí. Próximamente nos vamos a volver a encontrar.